Hola, mi nombre es Elizabeth Yulisa Cruz Quispe, estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús, de la especialidad de Educación Primaria, y me encuentro en el segundo ciclo, sección A. El día de hoy les vengo a contar un resumen acerca de una obra llamada Sin Destino, del autor Imre Kertész. Se dice que en esta obra, el de joven Imre Kertész fue deportado a Auschwitz. Y también se dice que György Kövesi, quien es el protagonista de la obra, también fue deportado a esa misma ciudad. Así que también pasó por diversos campos de concentración nazis. Y es por eso y por muchos indicios más que apuntan a una novela autobiográfica, ya que los pasos dados por György Kövesi son los mismos de Imre Kertész. Incluso también el propio autor señala en una entrevista que es de carácter autobiográfico, pues él dice: así llegué a mi libro titulado Sin Destino, que el lector bien puede considerar una novela autobiográfica. Y bueno, vamos a empezar. Esta obra consta de 9 partes. Bien, en la parte 1 comienza pues con un jovencito llamado György Kövesi, de 15 años, que se fue a su escuela a pedir permiso a su tutora para que ese día le deje faltar a clases. Esto debido a que a su papá le habían asignado trabajos obligatorios. Después de que le dieron el permiso, György se dirigió al almacén donde lo estaba esperando su papá, quien por la mañana había llamado a su mamá para decirle que no le podía entregar a su hijo debido a que él lo iba a necesitar por la tarde. Esto debido a que sus papás estaban separados y con su mamá pues le tocaba pasar los días jueves y domingos por la tarde, no le tocaba pasar tiempo. Y bueno, además su papá ya tenía un nuevo compromiso, así que György ya tenía una madrastra, quien siempre lo aconsejaba y le decía que se debe de portar bien. Bueno, entonces, ya cuando György se fue al almacén, ingresó a una oficina que se encontraba ahí y encontró a su papá, a su madrastra y al señor Suto. El señor Suto había sido administrador y también contador de la familia, ¿no?, de uno de los almacenes que tenían antiguamente y que le terminaron vendiendo a él. Ellos estaban arreglando un asunto legal y después de que terminaron, el señor Suto se despidió y el papá de György se quedó realizando unos libros de cuentas que después le iba a entregar a su esposa para que pueda administrar el negocio del almacén en su ausencia. Después de que terminó, la madrastra le dijo a György que los acompañe a comprar unas cosas que su papá iba a necesitar para su viaje. Entonces los acompañó, fueron de compras a distintas tiendas y después regresaron. Y al momento de regresar, la madrastra lo manda a György a la tienda a recoger el pan. Él se va y en la panadería él nota que es discriminado porque el esposo de la panadera decía que no le caían bien los judíos y él con toda su familia lo eran. Incluso los judíos se caracterizaban por tener una estrella amarilla en el pecho. Y bueno, es por esa razón que el esposo de la panadera le daba menos ración de pan. Pero aún así él lo recogió y se fue a su casa. Y al regresar encontró a su vecina Ana María, quien lo había invitado a jugar por la tarde cartas junto a sus dos vecinas, que eran dos hermanas. Pero György le dijo que no podía, que sería mejor otro día, debido a que él tenía que estar con su papá porque lo necesitaba, debido a que lo iban a mandar a los trabajos obligatorios. Entonces se despidió y se fue. Y bueno, llegó a su casa y se puso a comer con su familia. Y ahí pues su papá y su madrastra comenzaron a hablar sobre cómo ella iba a poder resolver los problemas. Entonces su madrastra le dijo que sí podrá, siempre y cuando cuente con la ayuda de su hijo. Entonces el papá de György lo miró con nostalgia, con ternura, y György también sintió sintió nostalgia por ese momento y quiso llorar, pero no pudo debido a que
en ese instante llegaron los invitados que venían a despedirse de su papá. Entre los invitados llegaron la mamá y hermana de su madrastra. También los padres de su padre, quien eran sus abuelos, también una prima de su madrastra con su marido, quien se llamaba Billy. Él había sido periodista y además tenía un defecto en su pierna. Es por eso que se salvaba de ser llevado a los trabajos obligatorios. Y finalmente llegó el hermano mayor de su madrastra, quien él le llamaba el tío Lajos. Y él al llegar pues quiso hablar primeramente con el papá de Georgie, pero como su papá estaba muy nervioso lo evitaba. Así que mejor el tío Lajos se puso a conversar con Georgie, ¿no? Lo agarró y lo puso en un rincón de la sala donde estaban y se puso a conversar con él, a decirle que como ya sabía, al día siguiente su papá iba a partir y que su madrastra iba a necesitar apoyo y que a pesar de que la familia no los iban a dejar solos y los iban a apoyar siempre, de todas maneras le dijo que él tenía que ser su principal apoyo y ya tenía que estar pensando en el futuro, que iba a desempeñar el papel de cabeza de familia. Además también le dijo que siempre tiene que rezar todos los días por su padre. Así que en ese instante ellos se fueron a rezar juntos. Y después de que terminaron, ya regresaron a donde estaba la familia, ya que estaban reunidas para cenar. Y en eso que estaban cenando, llegan dos señores. Ellos eran el señor Steiner y el señor Fleischmann. Ellos también llegaron a despedirse del papá de Georgie y le dijeron a su papá que no se preocupe, que siempre van a cuidar de su esposa y de su hijo. Después conversaron un momento y ya, se retiraron. Después toda la familia cenó y bueno, ya todos los invitados también se fueron y solamente se quedaron pues Georgie y su papá. Y se pusieron a conversar sobre la responsabilidad de Georgie que iba a tener cuando su papá ya no esté en su casa. Y bueno, su papá le decía, ¿no?, que siempre tiene que estar con su madrastra ahí, siempre, que no la tiene que dejar sola, porque además ella lo había sacado a Georgie del internado y que eso siempre se lo tenía que agradecer. Entonces lo abrazó y Georgie ya ahí recién se puso a llorar. Y bueno, ya luego de eso ya ambos se fueron a dormir. En la parte 2 se nos dice que pasaron 2 meses desde que se fue el padre de Georgie. Era verano y él estaba pues de vacaciones, y como se habían proclamado nuevas leyes, él estaba obligado a trabajar junto con 18 muchachos más. Esto debido a que ellos eran menores de edad y por eso no podían ser llevados a los trabajos obligatorios. Todos ellos trabajaban en un lugar llamado Zepsel, donde se refinaba el petróleo. Ellos eran auxiliares de albañil. También se nos dice que su papá les enviaba cartas a él y a su madrastra, informándoles que se encontraba bien y que también estaba bien de salud, que no tenía problemas. Pero aún así, su tío Lajos le decía a Georgie que tenía que rezar por él todos los días. Por otra parte, su madrastra también se encontraba bien, solamente que estaba sin trabajo, pues habían tenido que cerrar el almacén. Esto debido a que las disposiciones legales pues obligaban a cerrar los negocios. Pero lo de bueno es que el señor Suto siempre les traía la parte que les correspondía de los beneficios del antiguo almacén que tenían, y además también pues le traía porciones de comida, provisiones de alimento cada vez que podía. También se nos cuenta que Georgie se veía con su madre, pero que tenía muchos problemas debido a que ella pensaba que ya no lo quería, que ya no la quería, esto debido a que él más pasaba tiempo con su madrastra, más estaba con ella en su casa, pero su mamá no comprendía que él lo hacía debido a que su papá le había encomendado eso. Y bueno, pues después él también nos dice que experimentó su primer beso con su vecina Ana María.
incluso tuvo una relación con ella, ya que ella pues le decía que ya no lo veía solamente como un buen amigo, sino como algo más, y que ya había empezado a sentir cosas bonitas por él. Incluso él también nos dice que una vez tuvieron su primera pelea. En la parte 3, aquí se nos dice que le pasó algo extraño a Georgie, y es que él se levantó como de costumbre para que se vaya a trabajar temprano. Entonces él se subió al autobús y en el transcurso del camino pues se detuvo, ¿no? El autobús frenó y en eso un policía los hizo bajar y después les revisaron sus documentos, sus papeles y él les dijo que esperen, que él tenía que esperar órdenes. Después de eso, los condujo a las oficinas de la aduana, donde pues los encerraron a todos con llave para que siguieran esperando. Y todos estaban confundidos, atónitos, porque no sabían lo que estaba pasando. Y bueno, ahí fue donde Georgie encontró a un hombre que decía tener mala suerte debido a que él había pedido permiso para que se vaya a ver a su madre que estaba enferma y también a su esposa con sus hijos, pero ya él se ponía a pensar qué era lo que iban a pensar si no llegaba a tiempo. Y bueno, luego de varias horas, a eso de las 4 de la tarde se dice que llegaron nuevas órdenes a través de una llamada telefónica que le hicieron al policía. Y entonces ahí fue donde se los llevaron a una ciudad donde tuvieron que caminar bastante tiempo. Y bueno, en el camino también se encontraron con otras personas que estaban así, los tenían esperando y estaban incluso acompañados de policías que los estaban vigilando, ¿no? Y bueno, se iban todos por caminos que Georgie desconocía completamente. Y después de eso llegaron a una plaza y ahí pues le indicaron al policía que lleve a todos esos judíos hacia los establos para que los encierren y después para que al día siguiente recién puedan revisar sus casos. Y bueno, Georgie en ese momento se puso a pensar en cómo se pondría su madrastra al ver que él no llegaría a la hora de la cena. Ahora en la parte 4, Georgie nos relata que pues los subieron a un tranvía y que después los llevaron en barco y después tuvieron que caminar para llegar a un lugar donde escaseaba el agua y que solamente había comida. Este era pues una fábrica de ladrillos en la cual estaba toda repleta de gente y allí pasaron 5 días esperando. Y bueno, aunque él estaba tranquilo, todo porque pues estaba en compañía de sus amigos de trabajo, los cuales tenían apodos como el Rossi, el Suave, el Fumador, el Curtidor, Moscovix y también los demás, ¿no? Y bueno, incluso ahí, en ese lugar, en la fábrica de ladrillos donde los llevaron, se encontró con el hombre que decía tener mala suerte, pero él estaba todo golpeado y le contó que los guardias le habían hecho eso porque le encontraron medicamentos en su mochila y él les trató de explicar que era para su madre que estaba enferma, pero no le creyeron y es por eso que lo terminaron golpeando. Y bueno, también a todos ellos les habían dicho que de manera voluntaria u obligatoriamente los iban a llevar a Alemania y bueno, iban a ser trasladados hacia allá, ¿no? Entonces les habían dicho que los que se ofrecieran de voluntarios iban incluso a tener más beneficios, más ventajas, porque igual de todas maneras a todos los iban a trasladar. Y bueno, entonces Georgie con los demás pensaron que allá en Alemania iban a tener una mejor vida que la que tenían ahí, pero incluso había personas que desconfiaban y decían que no. Y bueno, pues luego ya de eso se fueron a dormir y al día siguiente ya partieron desde muy temprano en un tren de carga, donde se fueron como 60 personas, ¿no? Georgie estaba ahí. Y bueno, en el transcurso de ese viaje los trataron bien y ahí pasaron como 4 o 5 días hasta llegar a su destino. Y bueno, ahí después un guardia les avisó que ya estaban por llegar a la frontera húngara.
Y bueno, también todos ellos por la ventana vieron un letrero, el cual decía Auschwitz. Y bueno, ya después cuando llegaron, todos bajaron y los recibieron los alemanes, quienes les quitaron sus cosas y les dijeron que se los devolverían después de que se las desinfectaran. Entonces él ahí fue, Georgie dice que ahí fue cuando vio por primera vez a presos que estaban con uniforme de presos, con el típico uniforme a rayas. Y bueno, después de que Georgie vio a esos presos que estaban bajando los equipajes del vagón, dice que llegó un soldado y se los llevó para que se bañen. Y bueno, en el camino, donde ya todos iban, ahí dice que todos vieron una cancha de fútbol, y ahí pues se pusieron a hacer planes con todos los muchachos pensando que después del trabajo iban a poder jugar. Y ahí incluso también ellos pensaron que lo que habían dicho en la fábrica de ladrillos sobre los alemanes, que trataban bien y todo eso, era verdad, ¿no? Pero no sabía que se estaba equivocando. Entonces ya los condujeron a un sitio para que se bañen, pero antes de eso pasaron primero por los pasaron por los peluqueros para que les corten el cabello, para que, bueno, ahí los raparon, y también incluso les quitaron todo el vello púbico que tenían. Después los desinfectaron y ya después se fueron a duchar. Y al salir de la ducha, a todos les entregaron uniformes de preso. Y bueno, pues ellos todos se quedaron atónitos porque no sabían qué era lo que estaba pasando, lo que ocurría. Y bueno, solamente no les quedó de otra más que cambiarse, y después de que se cambiaron, se los llevaron por otros caminos donde estaban rodeados de alambres. Y bueno, Georgie estaba todo muy confundido, para él todo era muy confuso, y bueno, ni siquiera sabía dónde se encontraba. En la parte 5 se nos cuenta que llegaron a un patio, ¿no? Y que Georgie vio un terreno desierto donde estaban pues vallas de alambres, de púas con corriente eléctrica, y decían que quien pasaba cerca les iban a disparar desde una torre de vigilancia y sin avisar. Luego de ello, dicen que él nos cuenta que llegaron a distribuir sopa en platos, donde tenían que comer dos de un solo plato, porque pues la comida no alcanzaba para todos. Y dice que él probó esa sopa y dice que estaba incomestible, pero en eso habló un hombre que dijo que él había participado en la Primera Guerra Mundial y que siempre la sopa de allí era así, y que tenían que acostumbrarse y tenían que comerla. Él dice que había sido oficial del ejército, ¿no? Y por eso él ya conocía cómo era. Y bueno, entonces a Georgie no le quedó de otra que comérsela. Después de eso, les entregaron a todos un pan con un cubo de mantequilla, pero tampoco era un pan rico, porque al momento de que lo comían pues tenía como arena, paja. Y bueno, pero aún así Georgie se lo tuvo que comer porque tenía mucha hambre después de tan largo viaje que había hecho, y no había comido nada. Después quisieron también tomar agua, pero no había, escaseaba el agua también en ese lugar. Después Georgie vio una chimenea, y bueno, le dijeron que ese era un crematorio, ¿no? Un crematorio donde ahí pues incineraban a los muertos. Y bueno, como en Auschwitz habían 3 campos, uno de concentración, otro de exterminio y otro de trabajo, bueno, Georgie ya sabía más o menos que se encontraba en un campo de exterminio, ¿no? Él ya se iba dando cuenta. Y bueno, también después de eso se los llevaron a otro lugar donde tuvieron que caminar bastante, y cuando llegaron ya tuvieron que formar filas, y ahí pues los tuvieron esperando durante mucho tiempo, así sin hacer nada. Y bueno, incluso bueno, ya
cuando se hizo de noche ya les dieron cena, ¿no? Ya dejaron de formar filas, les dieron de cena también un pan, así como les habían dado en la mañana, un pan con un cubo de mantequilla. Y luego se los llevaron a todos a un barrancón vacío, donde pues tuvieron que acomodarse, aunque hacía mucho frío, ¿no? Y ahí pues tuvieron que dormirse todos. Y después de eso pasaron 3 días y en la noche del cuarto día, Georgie estaba junto ya con otros 80 más en un tren de mercancías que se los llevarían a un lugar llamado Buchenwald. Y ahí viajaron durante 3 días y cuando llegaron ya al amanecer, ahí los recibieron soldados que los obligaron a bajarse rápido, incluso los agarraban a golpes. Y bueno, después de eso los hicieron formar filas y después ya todos pues los estaban vigilando, ¿no? Todos los guardias. Luego los llevaron a un campo de concentración donde pasaron primero por las duchas, por los barberos, la desinfección y también el cambio de uniforme. Y ahí también les entregaron una cinta de tela que tenían que pegar en su ropa, no coser en su traje con ayuda de los sastres. Y bueno, ahí Georgie decía pues que estar ahí era diferente al antiguo lugar donde se encontraba, eh, porque el clima era diferente, la comida, incluso los sitios para dormir. Además, pues ahí dice que sí les dejaban ir a comprar las cosas que ellos necesitaban. Y bueno, aparte que también había un crematorio y ahí sí había agua para beber. Y bueno, después de eso, cuando ya estaban listos, les informaron que los llevarían a otro campo de concentración llamado Seitz y que ese ya sería el último destino, pero solamente ahí irían todos los que tengan la letra inicial de su apellido antes de la M. Y ahí es cuando Georgie ya se separa de sus amigos de trabajo debido a los apellidos. Y entonces pues él se fue, ¿no? A él se lo llevaron y al llegar ya al lugar llamado Seitz, ahí pues él vio que no habían duchas ni crematorios y solamente era un paisaje todo plano. Y ahí entonces dicen que ahí les ordenaron para que formen filas y luego esperaron mucho tiempo después y estuvieron incluso parados, no estuvieron de pie y él dice que miraba a todas partes pero no encontraba a sus amigos, solamente encontraba a puros desconocidos y él se puso a conversar con su compañero que estaba al costado y en eso que estaba conversando un hombre le agarra y le tira una bofetada y le da tan duro que lo tumba al suelo y después de eso él se paró y el hombre le dijo que haga silencio y cuando él se paró su compañero le dijo que se limpie la nariz que estaba de sangre y bueno pues su compañero incluso ya se había presentado y le había dicho que él se llamaba Bandy Citron y bueno luego de eso ya Georgie se limpió la sangre que tenía en la nariz y bueno después llegaron otros hombres a enseñarles palabras de órdenes en alemán y después ya todos ellos las empezaron a practicar. Aquí en la parte 6, Georgie nos dice que ya había comprendido que la vida de un preso tenía labores y que todo tenía que realizarlo con buena voluntad. Esto para que evitara los golpes, ¿no? Y por eso es que tenía que comportarse bien. Y también se supo que en ese campo de concentración donde se encontraba, habían suicidios. Esto porque las personas se abandonaban y a él le habían enseñado que no se debía de abandonar. Y también tenían que saber administrar la ración de comida porque ahí no siempre había, siempre le daban muy poca. Y bueno, todo eso lo había aprendido de su compañero que había conocido, Bandy Citron, y él lo observaba y trataba de imitarlo y de comportarse como él. También cuenta que ahí pues un día encontró al hombre también que decía tener mala suerte y bueno, se alegraron al verse. Después de eso también contó qué era el trabajo que hacía, pues ellos
todos ellos descargaban un vagón entero de piedras pequeñas, ¿no? Y él decía que era la primera vez que tenía en su mano una pala y que le ardían las palmas de las manos y que incluso estaban rojas, los dedos todos rojos de sangre, y que él le avisaba a los guardias, pero los guardias simplemente le decían que siga trabajando, o sea, no les importaba. Y bueno, él solamente quería saber cómo poder escapar de ese lugar para poder descansar de tan duro trabajo. Y bueno, él también decía que había también otros trabajos distintos. Estos eran pues, dice que otros preferían lo que es la pala, otros el pico, otros tender cables y hasta reparar tuberías, ¿no? Y a él le había tocado el de la pala. Y bueno, al cabo de un tiempo dice que empezaron los cambios también porque ya les daban menos comida y Georgie ya no sentía ni tenía ganas ni fuerzas para nada. Él dice que se levantaba a diario todo cansado, no soportaba el hambre y todo se le volvía una carga, incluso hasta él mismo. Y también como ya había pasado un poco de tiempo, dice que él notaba que todos cambiaban físicamente, pues dice que había personas que ya no lo reconocían a él y él tampoco los reconocía. Y incluso también cuenta que hay algunos que ya morían porque ya se abandonaban, ¿no? Y él también quería hacer eso, quería abandonarse, pero su compañero Bandy Citron no lo dejaba. Y bueno, también decía que había personas que cuando intentaban escapar de ahí los atrapaban y los ejecutaban, los ahorcaban. Y solamente por eso todos ellos tenían que pagar, pues los hacían quedarse de pie durante toda la tarde, ¿no? Mucho tiempo de pie. Así era como los castigaban, ¿no? Ellos pagaban por los otros, por lo que cometían los demás. Y bueno, ahí también Georgie se dio cuenta de que estaba envejeciendo de manera rápida, pues apenas se habían pasado 3 meses y él ya sentía que su cuerpo lo abandonaba, pues notaba que su piel estaba ya toda seca, áspera, arrugada, incluso con sarna. Y también decía pues que tenía muchas manchas marrones, también heridas y hasta escamas. Y bueno, también había empezado a adelgazar demasiado. Y así fue como él mismo se descuidó bastante de su imagen, pues ya no le importaba nada, debido a que siempre ahí los trataban mal. Ahora en la parte 7, Georgie nos comenta que después de tanto tiempo él encontró paz, tranquilidad y alivio, porque dice que ya todo le daba lo mismo, es decir, ya se había resignado ya a esa vida, solamente su cólera sí había aumentado. Además, su compañero Bandy Citron ya lo dejaba de lado, pues le decía que le iba a pegar la sarna y que él se había vuelto un problema, pero esto debido a que Georgie lo había alejado más bien a su compañero, porque siempre le decía que lo deje en paz. Y bueno, él también cuenta que sentía dolor, mucho dolor en su rodilla y que no se hacía ver hasta que un día ya no pudo más y su compañero Bandy Citron con otro lo llevaron cargando hacia el dispensario y ahí es donde le dijeron que le tenían que operar de manera inmediata y sin anestesia. Luego de que lo operaron, al día siguiente lo llevaron junto con otros que también estaban mal, estaban enfermos. Los llevaron a un hospital que quedaba en Gleina. Y bueno, siempre estaban siendo vigilados por un soldado. Y entonces ahí, pues, estando ahí, lo llevaron a una sala donde le dieron un camisón y una cama para que pueda dormir, ¿no? Entonces él se quedó dormido, pero aún así no podía dormir bien, no podía descansar bien, ya que a él le costaba mucho acostumbrarse a la idea de no tener que trabajar por estar herido, ¿no? Así como siempre lo hacía, siempre se despertaba y empezaba a formar filas desde muy temprano. Y luego de eso cuenta que pues un médico lo curó, ¿no? Le curó la herida que estaba con pus, ¿no? Se la tenía que limpiar. Y estando ahí también vio venir a más personas heridas del campo de concentración. Y luego, después, lo trasladaron nuevamente a Seitz, a donde estaba, porque ahí ya habían acondicionado un lugar como un hospital para los enfermos.
y ahí lo llevaron ya al médico con menor frecuencia y bueno, su herida se iba limpiando, pero después ahora empezó a sentir dolor en su cadera, en la parte izquierda. Y ahí cuando él se vio un bulto rojo que estaba hinchado, inflamado. Y bueno, por ese motivo, junto con otros enfermos, los tuvieron que trasladar de nuevo a Buchenwald, porque ya no iban a poder incorporarse al trabajo. Y así pues poco a poco a él se le fue yendo la cólera. Y cuando llegó nuevamente a ese lugar, estaba todo desorientado, ya sin reconocer dónde se encontraba. Solamente recordaba que lo agarraron y lo colocaron encima de una carretilla y se lo llevaron. Y él ni siquiera preguntaba a dónde iba, solamente veía. Él estaba mudo, solamente miraba que se iba por una colina donde vio pues un paisaje muy bonito que le hizo sentir deseo de seguir viviendo otra vez, ¿no? A pesar de que estaba en un campo de concentración. En la parte 8, aquí nos cuenta que ya lo bajaron de la carretilla y le dieron un baño. Luego lo cargaron, alguien lo cargó sobre su espalda, sobre sus hombros y se lo llevó a una habitación donde había una cama. Y bueno, ahí le dieron de comer y también él se quedó dormido. Después lo despertaron y lo volvieron a cargar sobre los hombros y se lo llevaron a un dispensario, donde ahí le cambiaron las vendas de sus heridas de la rodilla y la cadera. Y después de eso un doctor lo revisó e hizo que un enfermero se haga cargo de él y de los demás enfermos. Entonces pues aquel enfermero se lo llevó a una habitación con una cama muy cómoda y después de eso sacó un cuaderno y un lapicero y le preguntó su nombre. Pero Georgie ya se había olvidado su nombre debido a que en el campo de concentración donde estaba les habían hecho aprender un número en alemán, que ese sería su identificación. Y bueno, pero después de estar recordando, finalmente recordó su nombre y el enfermero hizo que lo repita varias veces para que ya no se olvide. Y ya, después de eso Georgie pues se dio cuenta que ahí a todos los enfermos los trataban bien e incluso les daban de comer sopa, como siempre. Y un doctor pues a él lo volvió a revisar y le hizo incisiones en su cadera, le hizo cortes para poder curarle esa herida, para poder limpiarla porque estaba con pus. Y bueno, ese doctor incluso había dicho que ya los que se iban recuperando se tenían que volver a su trabajo, pero él se salvó de regresar. ¿Por qué? Porque él se había hecho amigo de un enfermero llamado Pietka y un día pues llegó ahí llegó un hombre herido de bala y cuando el médico le preguntó al enfermero Pietka quién era el hombre que tenía una herida pequeña, Pietka señaló al hombre herido de bala porque sabía que lo iban a regresar al trabajo y el enfermero dijo que si hubiera señalado a Georgie, pues dijo que él no iba a aguantar, no iba a resistir porque incluso no podía ni caminar. Y bueno, entonces así fue como pues pasaron días después y dicen que a mano del enfermero Pietka llegó un rifle donde él desapareció con el rifle y después se oyeron disparos y por eso en la tarde a eso de las 4 dice que anunciaron que eran libres, pero como traían la sopa, Georgie pues estaba dudando. Pero cuando Pietka avisó que ya la estaban preparando y ya las iban a traer, entonces Georgie se sintió aliviado y se puso a pensar en la libertad pues de una manera más seria. En la última parte, que es la 9, finalmente Georgie nos dice que regresó a casa más o menos en la misma época del año en que se había ido, pues le preguntaron si él se sentía capaz de poder viajar y así fue como hizo su equipaje
y en camiones los soldados americanos los llevaron. También él nos relata que estaba diferente, pues su piel estaba muy maltratada, arrugada, tenía bolsas debajo de los ojos, incluso cojeaba arrastrando una pierna, que era la derecha. Y así pues notó que él había envejecido muy rápido, ya que él pues se recordaba de una manera diferente. Entonces viajó, igual no le fue nada fácil regresar porque pasó penurias, pero aún así regresó a su lugar de origen. Y cuando llegaron pues bajaron en la estación y él más o menos se acordaba ya los lugares porque también tenían nombres húngaros, ya que él era de ahí. Y él dice que también tenían que ir a un puesto de socorro para dar sus nombres y así recoger papeles con dinero. Pero como había pues mucha gente, tuvieron que esperar y en esa espera él se aburrió y mejor salió a la calle donde recorrió los caminos y también los recordó. Y fue así como llegó a una estación. Él se subió a un tranvía donde le pusieron, le dijeron, mejor dicho, le pidieron un billete para que él pueda viajar, pero no lo tenía. Entonces un hombre se ofreció y le compró uno para que pueda viajar. Y bueno, pues se lo obsequió y después de eso se pusieron a conversar. Y el hombre le dijo que ya más o menos sabía que él venía de un campo de concentración. Y bueno, ahí fue cuando Georgie ya le comenzó a contar todo lo que había vivido, ¿no? Durante un año. Entonces el hombre pues le dijo y le preguntó si no quería hablar de esas experiencias ante el mundo, pues él era periodista y además trabajaba en un periódico. Y después le propuso también escribir artículos juntos. O sea, Georgie le comentaba y él era quien los escribía, ¿no? Quien los quería escribir. Pero le dijo que también no le podía pagar mucho puesto que el periódico era nuevo. Entonces sacó un papel y un lapicero y anotó sus datos y le entregó a Georgie para que cuando se anime pues lo contacte. Y cuando él se fue, Georgie simplemente lo que hizo es tirar ese papel. Luego él se dirigió a su casa, donde llegó y tocó el timbre, y le abrió la puerta una señora que él no conocía, y él le dijo que vivía ahí, pero la señora le dijo que no, que ahí vivía ella con otras personas más. Y bueno, él no sabía lo que estaba pasando, estaba todo desconcertado. Así que él se paró en una puerta que era muy conocida, y allí tocó la puerta y le abrió otra señora, que era una señora gordita, y lo hizo pasar y en eso detrás de la señora estaban dos señores, los cuales eran el señor Fleischmann y el señor Steiner. Y ellos al verlo lo abrazaron y lo hicieron, como dije, lo hicieron pasar y después la señora le dio de comer y luego ellos se pusieron todos a conversar un buen rato. En eso los señores le dicen que pues su papá había fallecido, su mamá se encontraba bien, pero que su madrastra se había vuelto a comprometer con un señor llamado Suto. Y bueno, ahí fue donde Georgie recordó, ¿no? Que el señor Suto era pues el contador, el administrador de la familia. También le dijeron que pues para empezar una nueva vida él tenía que olvidar todo lo que había pasado, pero a él le parecía eso muy imposible. Después él siguió contándoles acerca de sus experiencias y después se fue de esa casa porque él quería ir a ver a su madre. Para eso él tenía que coger el tranvía, pero se decidió ir caminando debido a que no tenía dinero. Y en el camino él se detuvo en la plaza y se puso a observar alrededor y notó cambios en el ambiente. Y en ese momento a él fue cuando le entró una fuerte sensación de nostalgia recordando lo que vivió en el campo de concentración. Y también al recordar, ¿no?, a las personas que allí conoció. Se dice que los recordaba con resentimiento, pero también con amor a la vez. Y después de eso, él volvió a mirar a su alrededor y sintió ganas de aún así continuar con su vida, a pesar de que le pareciera imposible. Y bueno, a pesar de las torturas que vivió en el campo,
él recordó momentos que se asemejaban a la felicidad y se dijo a sí mismo que cuando alguien le pregunte en el futuro, él les hablará también de la felicidad que él vivió en los campos de concentración y no solo de los horrores que pasó, pero siempre y cuando se acuerde y si es que se lo preguntan. Y bueno, así es como concluyó esta obra. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.